Muy buenos días, sean bienvenidos a este espacio de diálogo académico organizado en el marco del 30 aniversario del CIECAS. El día de hoy nos reúne la presentación del libro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Incentivos para el Desarrollo Local, una obra que invita a reflexionar de manera crítica sobre los avances y desafíos que enfrentan los municipios mexicanos en el cumplimiento de la Agenda 2030. Este encuentro tiene como propósito compartir y discutir los principales hallazgos teóricos y empíricos que plantea la obra, así como abrir un espacio de análisis colectivo en torno a las brechas persistentes en el desarrollo local. Más allá de una revisión conceptual, se busca generar una conversación informada que permita identificar factores estructurales, retos institucionales y áreas de oportunidad que inciden directamente en la efectividad de las políticas públicas a nivel municipal. Para esto contamos con la participación de nuestros comentaristas y moderadoras, a quien presentaré, la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien es profesora titular e investigadora del CIECAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Red de Desarrollo Económico del IPN y de la Red de Investigación en Gobiernos Locales de México, IGLOM, economista por el Instituto Politécnico Nacional, maestra y doctora en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y el Centro de Investigación Docencia Económica, el CIDE, respectivamente. Especialista en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla y pues fue directora de estudios profesionales en ciencias sociales y administrativas en el periodo 2002 a 2005 y directora de formación e innovación educativa del Instituto Politécnico Nacional en el periodo de 2008 a 2009. Asimismo, nos acompaña en esta moderación la doctora Evelia Rojas Alarcón, quien es doctora, maestra y licenciada en Economía, con especialidad en Economía Financiera por la UNAM y también es doctora en Educación por la Universidad CUGS, acreedora a la medalla Alfonso Caso 2009 por la tesis de maestría titulada La teoría de la inestabilidad financiera de Minsky y la empresa Ponzi en México. Trayectoria profesional en docencia e investigación, tiene trabajo en líneas de pobreza, sustentabilidad, políticas públicas, estudio de las pymes y en educación, adscrita a la sección de estudios de posgrado e investigación de la unidad UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, en los programas de maestría y ciencias en estudios interdisciplinarios para pymes y en el doctorado en gestión y política de innovación, integrante de la Red de Desarrollo Económico, de la Red de Investigadores Iberoamericanos al Servicio del Conocimiento, de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos y la Red de Investigadores sobre Educación en Latinoamérica. Su método de investigación es principalmente cualitativo con el objetivo de hacer investigación in situ en comunidades marginadas. En este contexto, pues bueno, damos inicio a este conversatorio y cedo la palabra a nuestras moderadoras, quienes pues ya se encuentran listas. Doctora Evelia, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y sean bienvenidos a este foro de reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible e incentivos para el desarrollo local. Damos inicio a este espacio de diálogo en el que a partir de la presentación de la obra abriremos una conversación guiada para reflexionar en torno a las principales brechas en el cumplimiento de los ODS a nivel municipal. Nuestros comentaristas compartirán sus perspectivas, generando un intercambio de ideas desde sus distintos enfoques y áreas de experiencia. Me voy a permitir presentar al doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, investigador del Colegio Mexiquense, y dar una lectura a su semblanza. El doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza es un académico e investigador especializado en el análisis de datos, economía regional y políticas públicas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio Mexiquense, donde forma parte del Seminario de Instituciones, Sociedad y Políticas Públicas.
Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y cuenta con la distinción SNI nivel 1. Su trabajo académico se enfoca en el uso de métodos cuantitativos aplicados a fenómenos sociales y económicos. Evaluación de políticas públicas, análisis del impacto de programas gubernamentales, economía regional, dinámicas de crecimiento y desarrollo en zonas específicas. También doy lectura y presento a la doctora Nancy García Vázquez. Es una destacada académica mexicana, especialista en políticas públicas y transparencia. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctora en investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por Flaxo, México, y cuenta con la distinción del nivel 1. Sus trabajos se centran principalmente en análisis y evaluación de políticas públicas, rendición de cuentas y combate a la corrupción, fiscalización superior y finanzas municipales. Y finalmente me permito presentar al doctor Alfonso Mendoza Velázquez. Es un destacado economista y académico mexicano, reconocido por su trayectoria en el análisis econométrico y financiero. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y una de las figuras académicas más relevantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Él es doctor de la Universidad Essex de Inglaterra, director del Centro de Inteligencia e Investigación Económica, de donde coordina estudios sobre coyuntura económica y financiera, miembro del SNI nivel 2. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta primera parte, donde escucharemos a nuestros invitados en su reflexión sobre el libro. Adelante, doctor Miguel. Muchísimas gracias. Pues yo sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Muy bien, quiero iniciar agradeciendo esta invitación para comentar este libro, que creo que constituye una contribución muy importante para el análisis del desarrollo de México, pues desde una perspectiva territorial. Es un asunto muy pertinente en un contexto mundial que está caracterizado por las propias autoras y autores como un contexto de policrisis, ¿no? Marcado por tensiones geopolíticas, rezagos que se han ido agrandando después de la pandemia, crisis ambiental, en fin, una serie de elementos que han hecho cada vez más difícil cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Y por eso el libro es una invitación justamente a repensar estos objetivos desde lo local, a verificar el avance y entender que lo local no solamente es pertinente, es necesario también. El primer punto que me gustaría destacar es, creo, el acierto que se tuvo en el enfoque territorial. Uno de los problemas más persistentes en la discusión sobre desarrollo es la tendencia a trabajar con promedios nacionales, con cifras agregadas, ¿no? Y esto en muchas ocasiones oculta o puede enmascarar desigualdades profundas que están ancladas mucho más a territorios más delimitados, ¿no? Entonces, este libro rompe, digamos, con esa lógica y coloca al municipio como unidad de análisis, ¿no? Y esto tiene implicaciones analíticas muy importantes, ¿no? Porque permite observar el avance justamente de los objetivos del desarrollo sostenible, el cual no es homogéneo, es fragmentado y altamente diferenciado, algo que se podía esperar dada la gran heterogeneidad que tenemos en los municipios mexicanos. Entonces, en ese sentido, considero que el libro no solo describe desigualdades, las ancla al territorio, y creo que ese es un paso clave
para pensar también en políticas públicas diferenciadas territorialmente y que puedan ser mucho más efectivas. Un segundo aporte que yo identifico es una apuesta por una medición que está basada en evidencia, ¿no? El texto se apoya en una amplia batería de indicadores, de índices, por ejemplo, el índice de capacidades institucionales municipales, para ir construyendo diagnósticos que sean comparables, ¿no? Entre distintos municipios. Y creo que este énfasis es especialmente valioso en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible, donde con mucha frecuencia se puede caer en discursos que son normativos, que son declarativos, ¿no? O discursivos incluso. Y aquí, en cambio, hay un esfuerzo sistemático por anclar la discusión en datos. Creo que eso también aporta evidencia que es mucho más robusta. Y la utilización de fuentes oficiales como el INEGI refuerza la credibilidad empírica de todo el trabajo. Muy relacionado con esto, yo también veo un tercer mérito, que es la articulación de múltiples dimensiones del desarrollo, ¿no? El libro no está acotado a un solo ámbito, sino que aborda pobreza, salud, educación, género, digitalización, seguridad, turismo. Entonces, es una aproximación que es consistente con la lógica de los ODS, ¿no? Como agenda multidimensional. Y todavía más, varios capítulos logran identificar asociaciones interesantes, por ejemplo, entre capacidades institucionales y acceso a servicios de salud, o entre educación e ingreso, ¿no? Y creo que estos hallazgos contribuyen a reforzar la idea de que el desarrollo es un fenómeno multidimensional y también interdependiente, es decir, una dimensión está afectando de manera recíproca a las demás. Luego, en el plano teórico, me parece también muy valioso el énfasis pues en el desarrollo endógeno y en las capacidades institucionales, ¿no? Que son dos al menos de los pilares que a mí me llamaron la atención. La tesis de fondo es que el avance de los objetivos de los ODS depende del fortalecimiento de capacidades locales, ¿no? Algo que está bien sustentado y dialoga con pues, tradiciones académicas del pensamiento económico, del pensamiento institucional, ¿no? También creo que la crítica a las políticas centralizadas, que usualmente no capturan esa diversidad territorial, es pertinente, es necesaria, y el libro se inscribe en una línea de análisis que busca como que volver a equilibrar, ¿no? La relación entre niveles de gobierno. También creo que hay una serie de oportunidades hacia futuro, ¿no? El libro es un esfuerzo importante para presentar un diagnóstico valioso y establecer relaciones causales valiosas, pero también abre nuevas vetas que seguramente quienes participaron como autores, como autoras, seguirán trabajando. Eh, una primera, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de profundizar en el análisis explicativo de los fenómenos que aquí se documentan, ¿no? Hay un diagnóstico empírico que es muy sólido, recopilado de todos los capítulos y detallado también, ¿no? Sobre brechas que tienen los municipios. Se identifican patrones, asociaciones que son importantes. Y a partir de esta base, creo que una línea natural de continuidad podría ser avanzar hacia el análisis de mecanismos causales, ¿no? Que están detrás de estos resultados. O sea, explorar con mayor detalle por qué ciertas dinámicas territoriales se configuran de la forma en que lo hacen, ¿no? Y creo yo que no es esto una limitación del texto, sino más bien una oportunidad que el propio libro deja abierta para enriquecer una discusión en trabajos posteriores. Una segunda línea de desarrollo se relaciona con los instrumentos de medición, particularmente con el uso de los índices, ¿no? Para capturar fenómenos complejos. El libro muestra, sí, un manejo cuidadoso, reflexivo de estos instrumentos, y el propio libro reconoce de manera explícita, ¿no? Algunas de sus limitaciones, como es el caso de algunos componentes del índice de desigualdad de género, ¿no?
Y por eso se abre un espacio muy interesante para seguir profundizando en la discusión metodológica, ¿no? No solo para mejorar la medición, sino para indagar, ¿no? O problematizar cuáles son los supuestos detrás de estos indicadores y explorar alternativas complementarias, ¿no? Esta agenda a mí me resulta especialmente importante en el contexto de los ODS porque es una agenda de investigación donde creo que la medición tiene un papel central, ¿no? Para poder entender el punto de partida, es decir, la línea base, entender el avance y fijar metas plausibles y además que sean metas establecidas con base en una metodología, ¿no? Y que orienten, por supuesto, las decisiones de política pública. También me parece que se abre en el libro una agenda de investigación para incorporar metodologías mixtas, ¿no? Que complementen el análisis que ya se tiene en buena medida cuantitativo, tal vez con estudios de caso, ¿no? Que podrían capturar de una manera más profunda, más holística, la complejidad de ciertos procesos locales que, pues, con métodos cualitativos se podrían observar de manera clara, algo que de hecho el propio texto ya sugiere hacia más o menos el final de la introducción. También explorar otro tipo de variables, ¿no? Contextuales, políticas, sociales, tal vez culturales también, que podrían enriquecer la forma en que se están comprendiendo las dinámicas municipales. Quisiera cerrar enfatizando que estamos ante un libro que cumple con algo que es fundamental en la academia, ¿no? Generar preguntas que son relevantes, que son pertinentes más allá de los aportes específicos académicos, teóricos, ¿no? El libro invita a repensar esa relación entre desarrollo, territorio e instituciones. Nos recuerda que los ODS no son nada más una agenda global, ¿no? También son desafíos, son problemas que se están atendiendo, que están ocurriendo en espacios concretos y sobre los cuales la humanidad ha decidido actuar, ¿no? Para tratar de atender con actores concretos, con capacidades muy desiguales, y en ese sentido se vuelve un proceso altamente complejo. Finalmente, creo que el libro no solo aporta evidencia, contribuye a reorientar la discusión hacia donde yo creo que tiene que estar, ¿no? En el nivel local, anclado en el tema de las capacidades, porque es en el nivel local donde el desarrollo realmente creo que puede ocurrir, pero también es ahí donde las capacidades usualmente están ausentes y requieren un esfuerzo mayúsculo de construcción. Pues aquí dejaría yo mis comentarios y quedo atento por si hubiera una ronda adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Sin lugar a duda, la reflexión que hace sobre este libro resulta bastante interesante para aquellos que participamos en él. Y desde luego que se generan futuras líneas de investigación. Esperemos que si no es por los mismos autores, sea por aquellos que nos visitan hoy, que surja esa inquietud de retomarlos, que siempre para eso surgen las investigaciones. Son solo una propuesta, ¿no? Abordamos casi, no sé, 7 de los 17 objetivos, pero hay un análisis muy local en cada uno de ellos que yo creo que se presta para retomarlo, profundizar e incluso ampliar esa información. Y bueno, pues cedo la palabra a la doctora Nancy García en su reflexión. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya, ya que estamos a unos minutitos a todas y a todos. Pues también muy honrada de ser invitada a comentar este libro que, digámoslo así, me gusta mucho que el enfoque de los ODS tenga esta perspectiva municipal y ahí mi felicitación a las tres coordinadoras por haber apostado a esta mirada en lo municipal. Yo voy a hacer comentarios, digamos, sobre los capítulos 4, 5 y 6 del libro
Y para hacer estos comentarios, digamos, quisiera como enfatizar cosas comunes en estos tres capítulos que me tocó comentar con ustedes. Primero, este planteamiento a nivel municipal. Segundo, las aportaciones metodológicas que cada uno de los capítulos hace. Tercero, sus hallazgos importantes. Y pues la conclusión, digamos, lo que me parece la principal conclusión que hacen los autores sobre los ODS, ¿no? Y al final haré un comentario de balance, digamos, de estos tres capítulos. El capítulo cuarto, escrito por Luis Pablo Murillo Tobar, se refiere a la territorialización, perdón, de la Agenda 2030 en México, pero hace una aproximación desde lo local. Y este texto me pareció muy interesante justamente porque, digamos, hay uno de los ODS que él retoma en el análisis, ¿no? Que es el tema de la salud. Y aquí hay una reflexión necesaria desde el planteamiento del autor, que es que la salud no se puede seguir analizando nada más como la ausencia de enfermedad, ¿no? Es decir, no podemos pensar que se alcanza el desarrollo simplemente como la ausencia de enfermedad, sino que más bien él digamos, la orienta a pensar como un componente estructural del desarrollo humano y como parte en esta tendencia, digamos, en un encuadre muy de Amartya Sen, como un insustituible, ¿no? De las libertades reales que deberíamos tener todas las personas. Y bajo esta premisa, el objetivo de desarrollo número 3, el de salud y bienestar, precisamente lo que hace Luis en este capítulo es tratar de hacer una aproximación cuantitativa al estado de los municipios mexicanos en materia de salud, específicamente sobre el tema de la cobertura en servicios de salud, ¿no? Este, paréntesis, bueno, quienes estudiamos sabemos que legalmente las competencias que tienen los municipios en materia de salud son muy limitadas, son muy pocas, con la enorme paradoja que se discute también de que, bueno, si el municipio es la instancia más cercana a la población, cómo es que las capacidades locales en materia de salud, pues han estado seriamente limitadas por factores institucionales, eh, incluso fundamentados desde la Constitución, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento general, digamos, del trabajo. Y lo que el autor hace en términos metodológicos es analizar la variable de población sin derecho a biencia a servicios de salud, que la obtiene con el índice de rezago social del Coneval, ¿no? Y esta va a ser su variable dependiente y la vincula con tres análisis. Uno, un mapa a nivel municipal que muestra la distribución geográfica de la población sin derecho habiente a la salud en 2.464 municipios, ¿no? Luego hace unos análisis, unos diagramas de dispersión que correlaciona justamente este tipo de población con el porcentaje de pobreza municipal y con dos componentes del índice de capacidades institucionales municipales, en específico con el componente económico gubernamental y el de productividad municipal. Y finalmente hay un análisis de regresión con las 7 variables que integran los componentes para evaluar el poder explicativo sobre la población sin derecho habiente, ¿no? Entonces, el análisis es muy formal, me parece muy bien estructurado, y hay tres hallazgos que a mí me parecieron muy importantes y que quisiera compartir con ustedes, ¿no? El primer hallazgo que me parece muy importante es que los municipios con porcentajes más altos de población
que no son derechohabientes están concentrados en las entidades del centro y sur de México, particularmente en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Veracruz. De hecho, el municipio de Villa Díaz Ordaz en Oaxaca es un caso extremo, ¿no? Donde no solo hay población sin derecho a servicios de salud, sino que además padece también pobreza en otras dimensiones importantes. Con lo cual, digamos, lo que nos estaría diciendo aquí es que el diseño de los programas de transferencias que van hacia la salud y que se supone que tienen un componente para compensar a los estados con niveles de pobreza y marginación más altos, pues no se está cumpliendo, ¿no? Y eso obviamente está teniendo efectos importantes en la población que no tiene acceso a la salud. Entonces eso me parece fundamental que lo podamos ver gráficamente, ¿no? Y que podamos identificar específicamente cuáles son estos municipios y cuáles son estos estados. Otro segundo hallazgo que me parece muy importante es que él muestra que la autonomía financiera no garantiza un mejor acceso a la salud, ¿no? Y aquí hay un resultado muy provocador del modelo de regresión, porque lo que está mostrando es que a mayor capacidad del municipio para generar recursos propios, mayor es el porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud. Entonces, esto parecería sugerir que el crecimiento económico local en los municipios que tienen crecimiento económico local no se está traduciendo en una mayor cobertura de salud. Y esto también me parece a mí, pues, muy, muy importante, ¿no? Un tercer hallazgo de este libro, de este capítulo, perdón, es que el gasto municipal y el empleo formal son los factores con mayor poder reductor de la, vamos a llamarla así, de la baja cobertura en salud. ¿Sí? Entonces, en sus regresiones se observa que coeficientes negativos obtenidos para el gasto total municipal, el personal remunerado total y las remuneraciones promedio anuales nos indican que el empleo formal bien remunerado y el gasto gubernamental orientado de manera estratégica eh, son los mecanismos más efectivos para reducir el porcentaje de población sin acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces, aquí hay una conclusión muy interesante porque el autor señala que no basta con transferir recursos o construir clínicas, sino que es importantísimo tener una visión amplia que articule muchos factores: nutrición, educación, empleo, medio ambiente y participación ciudadana. Y perdón por el spoiler, pero me parece muy importante como enfatizar justamente cómo estamos lejos de cumplir con este objetivo de desarrollo sostenible en materia de salud y cómo México tendría que repensar seriamente, pues, cómo reestructurar la política de transferencias, pero también las políticas de crecimiento y de empleo para garantizar mejores servicios de salud a la población. Ahora, siguiendo con esta lógica que les comento, el capítulo 5 se va sobre el caso de la salud, sobre cómo está la salud en los municipios de México. Y aquí el autor Oscar Adair Ramírez Floredano nos ofrece también un análisis ahora del ODS número 4, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de la educación. Y él trata de hacer un diagnóstico también territorial sobre las brechas educativas en los municipios en México entre 2010 y 2020, ¿no? Y bueno, en su análisis, digamos, él hace un análisis de autocorrelación espacial con el índice de Moran, que permite demostrar que los municipios con altos y bajos niveles de escolaridad no se distribuyen aleatoriamente en el territorio, sino que hay una especie de conglomerados o clústeres espaciales que muestran ciertas significancias estadísticas, ¿no?
El trabajo tiene una cartografía muy importante. Hay diagramas de dispersión que correlacionan, por ejemplo, el grado promedio de escolaridad con el ingreso per cápita municipal y con el porcentaje de población no vulnerable para los años de 2010 y 2020, obviamente con los censos de población y vivienda y con algunos otros datos del INEGI y del Informe de Desarrollo Humano Municipal. Pero también hay tres hallazgos así que me parece que son oro, para la discusión de cómo están nuestros municipios, ¿no? Y uno de ellos es que la mayoría de los municipios mexicanos no supera el nivel de escolaridad secundaria, ¿no? Entonces, el 70% de los municipios del país registra como grado promedio de escolaridad el nivel secundaria. Alrededor de 1,200 municipios se ubican en un rango de entre 5,3 y 7,8 años de escolaridad. Entonces estamos súper lejos de la meta de los ODS. El segundo hallazgo es que el gasto público federal en educación ha crecido de manera marginal en términos reales. Y aquí hay un análisis justamente del ramo 33 en lo que tiene que ver con educación, que como ustedes saben, pues fundamentalmente es el FONE y el FAETA, son los fondos más grandes, ¿no? Y visto a lo largo del tiempo, lo que tenemos son criterios de crecimiento anuales menores al 1%, o cuando mucho al 1%. Entonces, pues realmente, o sea, México sigue gastando poco y sigue gastando mal en términos de transferencias educativas. Y el tercer hallazgo que me parece también interesante en este capítulo es que los conglomerados de alta y baja escolaridad se autorreproducen territorialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que el análisis con el índice de Morán demuestra que los municipios con elevados años de escolaridad se concentran en el norte y en el centro del país, mientras que los municipios con menor escolaridad se agrupan en el sur. Esto parecería como casi una obviedad, pero lo importante del estudio es que lo podemos observar en escala municipal, ¿no? Y podemos observar estas tendencias regionales. Entonces, si ustedes recordarán, pues se supone que las transferencias, el diseño del federalismo fiscal y de las transferencias tiene como propósito disminuir las diferencias en términos de desequilibrios horizontales y verticales, ¿no? Entre los municipios o en general en los gobiernos y los estados. Y lo que observamos aquí es todo lo contrario. O sea, lo que vemos es cómo persiste y cómo se fortalece, se autorreproduce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas brechas y cómo, o sea, en el mapa podemos observar cómo se autorreproducen territorialmente estas brechas que van perpetuando las asimetrías en los desequilibrios eh, horizontales en México, ¿no? Entonces, bueno, una conclusión obvia de este texto es que tenemos que revisar el gasto público en educación y sobre todo la manera como se gestiona este gasto público, porque estamos lejísimos de cumplir con este objetivo, ¿no? Finalmente me voy a referir al capítulo 6, escrito por Carolina Guadalupe Victoria Martínez, que hace un panorama de la desigualdad de género a través de los componentes de empoderamiento y mercado laboral también a nivel municipal, que está ella enfocándose en el objetivo número 5 relativo a igualdad de género, y ella utiliza dos componentes del índice de desigualdad de género municipal: el índice de empoderamiento y la tasa de participación en el mercado laboral. El planteamiento de ella pues señala que las mujeres en México tienen desventajas sistemáticas en su participación política y educativa, pero también en su inserción al mercado de trabajo. Y ella construye su argumento desde la definición conceptual de empoderamiento como el proceso mediante el cual las mujeres fortalecen su agencia y logran incidir en decisiones que afectan sus propias vidas, ¿no?
Las principales aportaciones metodológicas de este trabajo, me parece, es cómo ella hace operacionalizable este índice municipal, calculando la diferencia entre los índices de hombres y mujeres en dos dimensiones: empoderamiento, entendiendo como representación en el cabildo municipal, y logros en educación secundaria, con el índice de bueno, con el indicador de participación en el mercado laboral, ¿no? Ella lo hace para los 2.468 municipios en 5 intervalos de desigualdad. Y el capítulo también incluye un análisis de regresión lineal simple con el índice de capacidades institucionales municipales, sugiriendo que los municipios con mejores capacidades de gestión tienen mejores condiciones para la inclusión femenina, ¿no? Eh, este trabajo me parece que también es importante, digamos, y los hallazgos que me parecen muy importantes en este trabajo, pues tienen que ver con fundamentalmente cómo a escala municipal se observa justamente esta permanencia de las brechas de género entre hombres y mujeres, ¿no? Y cómo estas brechas de género hacen que las mujeres no tengan los mismos, las mismas condiciones de empoderamiento, vamos a decirlo así, en términos laborales, ¿no? En términos políticos. Entonces, claro, la conclusión también es que a nivel municipal, pues estamos muy lejos de cumplir con este objetivo de desarrollo, con el 5, con el de igualdad de género, y yo añadiría, pues, que no tenemos las políticas públicas, no se ve que vaya a haber las políticas públicas que se necesiten para revertir esta condición, ¿no? Finalmente quisiera ofrecer una valoración conjunta muy, muy breve de estos 3 capítulos, pero me parece muy atinada la coordinación de las autoras y cómo van mostrando este grado de no cumplimiento de cada uno de los objetivos. Y yo diría que, bueno, en particular estos 3 tienen una virtud transversal, ¿no? Es decir, la voluntad de escalar el análisis de los ODS a nivel municipal, contribuyendo a llenar un vacío importante de la literatura sobre el desarrollo sostenible en México. O sea, estos 3 capítulos que a mí me tocó revisar, que son salud, educación y género, como ustedes saben, son parte de las dimensiones más fundamentales del desarrollo humano, ¿no? Aunque claro, aquí por motivos analíticos no están articulados, quien lea todo el libro va a poder observar que al final de cuentas los hallazgos se van reforzando y nos van observando por qué México está tan lejos del cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Eh, Estos análisis que van desde los componentes principales, la econometría espacial o la comparación de índices como el índice de desigualdad de género, a nivel municipal, me parece que van a ser referente de cualquier persona que quiera hacer análisis municipal, no solo de los ODS, sino en general de política pública, ¿no? Entonces, creo que como señalaba el colega que comentó antes, pues aquí vamos a tener carnita para hacer recomendaciones de política pública muy particular en el ámbito municipal, que muchas veces es olvidado por los legisladores, ¿no? Se concentran simplemente en la dinámica nacional o en la dinámica de los estados. Y lo que me parece que es muy valioso del trabajo es justamente estos diagnósticos rigurosos que enfatizan lo territorial, que muestran brechas claras en salud, en educación, en género, ¿no?
y que además la metodología que han logrado todos como equipo de trabajo puede ser replicada y puede ser continuada a lo largo del tiempo, es decir, podemos esperar más análisis como estos. Entonces yo reitero mi felicitación no solo a los y las autoras de los capítulos, sino a las coordinadoras por haber logrado tener un proyecto publicado, ¿no? Tan consistente y que de verdad nos va llevando de manera muy sólida a diagnósticos muy puntuales de qué es lo que está pasando en México con estos indicadores tan sensibles que son la base del desarrollo no solo municipal, sino del desarrollo nacional. Entonces, pues muchísimas felicitaciones y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Nancy. Coincido totalmente con usted. Estas tres variables son clave en la libertad de capacidades que necesita una sociedad para disminuir justamente esas brechas de desigualdad. Y excelente análisis que nos ha presentado. Y cedo la palabra a el uso de la voz al doctor Alfonso Mendoza Velázquez. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. En principio, pues les agradezco la invitación a las autoras, a la doctora Evelia Rojas, a la doctora Rocío, que amablemente me extendieron la invitación para poder comentar su libro el día de hoy. Y mucho de lo que han dicho ya mis predecesores, la doctora Nancy y el doctor Miguel, pues coincidimos en términos particulares sobre la pertinencia y la oportunidad de una obra como esta, que nos revela lo que a veces decía Nancy, los hacedores de política pública que se concentran pues en los grandes problemas macroeconómicos, ¿no? A nivel nacional y cuando mucho a nivel estatal, pero yo me incluiría también a veces como investigador en ese grupo, ¿no? Porque mucha de mi investigación, prácticamente toda, ha sido pues a nivel macro, a nivel estatal cuando mucho, a nivel regional, pero no se me ha dado, digamos, la oportunidad, digamos, en términos de lo que yo busco, de hacer un análisis tan detallado como el que aquí encuentro en términos locales, ¿no? Entonces, esta es una característica muy interesante que me hizo pensar, pues, varias cosas, ¿no? Algunos de los temas de los que he trabajado, que incluso comentamos precisamente ahí en el Politécnico el año pasado sobre alguna investigación que tenía sobre el impacto de la inversión extranjera directa sobre el crecimiento económico de México y de sus regiones, nosotros decíamos que no encontramos, y la investigación que yo he revisado no encuentra que exista una relación, pues ya no digamos causal, sino correlacional entre el arribo de la inversión extranjera directa y el crecimiento o la promoción de empleo, ¿no? Y ahora leyendo esta obra me doy cuenta que uno de los elementos básicos o fundamentales que hace falta mirar es precisamente al entramado institucional que tienen las propias localidades y a nivel municipal qué es lo que está ocurriendo. Y este libro, ¿no? Explica de manera muy clara o nos llama la atención de manera muy clara a que precisamente es la debilidad institucional a nivel local la que puede estar explicando muchos de estos fenómenos que ahora nosotros en el marco de las investigaciones macro y estatales o regionales no estamos encontrando, ¿no? Entonces, es una invitación y una provocación para que en la agenda de investigación, de mi lado y de los que nos dedicamos a temas macro y más regionales, más estatales, podamos mirar hacia el interior de las localidades y de los municipios, ¿no? Igual que la doctora Nancy, en este caso a mí me toca revisar y me voy a enfocar en la revisión de los capítulos 7, 8 y 9. Y me gustaría dar, pues quizá un resumen preliminar de lo que hace cada una de los capítulos y quizá concentrarme en los resultados principales, pero también en quizá las áreas de oportunidad que yo puedo detectar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no quisiera ser redundante con algunos de los comentarios que ya se han hecho, en los cuales coincido, entonces quizá eso en algún sentido va a ser un poquito más
concreta mi participación, pero pues creo que puede tener elementos que puedan ser de utilidad. Entonces, partimos del capítulo 7, que es un capítulo interesante que trata sobre el desarrollo digital y las capacidades institucionales en el ámbito municipal. Es un capítulo que está escrito por Claudia Marina Vicario y Rocío Huerta Cuervo, y es un capítulo bien interesante que despertó, pues cada uno de los capítulos que yo iba leyendo me despertaba algunas anécdotas personales, ¿no? Este en particular me llevó a cuando yo estaba empezando a estudiar mi licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde estudié allá en Toluca. Recordé que cuando yo llegué, pues no había todavía computadoras, ¿no? Y empezaron a llegar las computadoras XT, ¿no? Y muy pocos profesores, ya no digamos alumnos, conocían cómo utilizarlas. Yo tuve la fortuna de que en la prepa, por alguna razón, se me metió la cosquilla de estudiar un curso como programador analista, ¿no? Entonces llegué ya con algunas herramientas, o capacitado para poder entender de qué se trataba todo esto. Pero la mayor parte de mis profesores y los estudiantes, pues no tenían en ese momento, pues ningún entrenamiento formal sobre el tema, ¿no? Entonces para todos era sorprendente que alguien llevara un trabajo en computadora, y tú llevabas tus gráficas en computadora y llevabas cálculos, estadísticos que en ese tiempo, pues no era Excel, era un programa que se llamaba 4 Lotus 1, 2, 3, ¿no? Y bueno, traigo a colación esa anécdota porque precisamente en este capítulo, lo que tratan entre los puntos que tratan de enfatizar es que, pues de nada sirve, por ejemplo, tener, ¿no? Una inversión en tecnología, en herramientas digitales, si no está acompañado esto en los municipios y en las localidades de una capacitación, al mismo nivel, ¿no? Para que pueda aprovecharse todas las ventajas que pueda tener pues la tecnología de último momento, ¿no? Entonces me reflejé yo en esa etapa y también por ahí con la experiencia de algún tío que quería aprender a usar la computadora, pero aunque aprendió, pues en su caso, como su trabajo era más de campo, pues nunca pudo utilizar y desarrollar esas herramientas, aunque finalmente pues fueron habilidades que se le dieron, ¿no? Pero me hizo pensar este capítulo en todo ese tipo de temas, ¿no? Para empezar, pues digo, platicar un poco a la audiencia y a los que amablemente escuchan este evento, un pequeño resumen sobre lo que hace este capítulo es una investigación que revela una correlación directa, ¿no? Entre el índice de capacidades institucionales municipales y la posibilidad de instrumentar o de implementar una transformación digital efectiva, ¿no? Es ahí donde está esta cuestión entre la capacidad y la implementación de la transformación digital, ¿no? Eh, los autores confirman o analizan que a pesar de que la digitalización se identifica como una herramienta habilitadora para alcanzar los ODS, la realidad en México es calificada como poco alentadora, ¿no? Ese es un sentimiento que tiene uno en la lectura, pues no solamente de este capítulo, y lo estoy confirmando también con la lectura que tuvieron mis colegas en otros capítulos, ¿no? Pareciera ser que la realidad es un tanto sombría en términos de cómo es que nuestra realidad se está imponiendo y que es poco alentadora en el alcance de estos objetivos del desarrollo, ¿no? Y finalmente el análisis que los autores proponen, pues concluye que la inversión pública actual, la que se está dando a nivel de las localidades y municipios en México, no se está traduciendo en el fortalecimiento tecnológico de los gobiernos locales. Y eso genera una brecha, naturalmente, crítica entre la modernización, por un lado, administrativa, ¿no? Y el bienestar social. Digo, debería haber una correspondencia muy clara entre las dos, y sin embargo, los autores nos advierten, eso no estamos viéndolos, ¿no? Hay una modernización administrativa quizá, pero no se está logrando aterrizar esa modernización en un bienestar social, y ya nos platicaban de algunas otras variables como la salud, ¿no? Que es algo muy concreto en particular que también se está viendo, ¿no? Ellos trabajan sobre ejes temáticos, ¿no? En particular algunos pilares de lo que llaman ellos la transformación digital,
Y es la infraestructura habilitadora, ¿no? Que es la base técnica para soportar los servicios digitales, la digitalización de las personas y la sociedad, que es el desarrollo de habilidades digitales que debe tener la ciudadanía, no solamente quien está en el gobierno, no solamente el hacedor de política pública, los cuadros civiles que están contribuyendo como servidores públicos, sino también la ciudadanía en su conjunto para interactuar en un entorno tecnológico que, pues bueno, ya no tenemos que señalarlo, es un entorno tecnológico que incluso pues nos ha rebasado a muchos de nosotros y tenemos que estar corriendo para alcanzar los nuevos desarrollos, ¿no? Si la tecnología va a pasos agigantados, pero la capacitación y el empoderamiento tecnológico de las personas, de los servidores públicos, sigue siendo muy, muy rezagado, ¿no? Y esto se intensifica aún más con las propias características de la organización y de la función pública municipal, ¿no? Otro pilar que los autores señalan es la innovación y la adopción tecnológica empresarial, es decir, la integración de las empresas locales en el ecosistema digital para fomentar la productividad, que son actores importantes que están y que obviamente conviven con la realidad municipal y que los autores identifican quizá como actores principales en su propia investigación para poder cerrar esa brecha entre innovación digital y el alcance de los objetivos de desarrollo, ¿no? Hay un hallazgo importante que hacen en este capítulo, en el capítulo 7, y es una paradójica del gasto público, ¿no? Porque los autores encuentran que aquellos municipios con mayor inversión pública en infraestructura muestran un menor desarrollo digital. Uno podría estar pensando a priori que nuestra hipótesis a priori debe haber sido al revés, ¿no? Los municipios que invierten más, deberían ser aquellos que tienen un mayor desarrollo digital y sin embargo los autores encuentran que ese no es el caso. Precisamente por eso, pues es una paradoja del gasto público, ¿no? En particular, también encuentran que la inversión privada, y eso es algo interesante, y ciudadana, ¿no? En el desarrollo digital local, está siendo impulsada precisamente por ellos, por los ciudadanos y las empresas locales, no por una estrategia de gasto público prioritario, ¿no? Entonces, más bien están dejando, pues yo no sé si al mercado o a las condiciones económicas pues en las que convive el gobierno con el mercado, el desarrollo, digamos, orgánico y ese impacto que puede tener sobre el desarrollo. Sin embargo, pues aquí uno precisamente se pregunta si eso garantiza que se logre, pues, o que se vayan a lograr algunos de estos objetivos, y la respuesta, desafortunadamente, desde mi punto de vista, pues obviamente va a ser negativa, ¿no? El gasto público municipal para la conectividad y el desarrollo digital de las escuelas y espacios públicos no ha sido, de acuerdo con los autores, una prioridad en México, lo cual pues es básicamente pues lastimoso, ¿no? Hay, sin embargo, algunos factores críticos de éxito, ¿no? Que los propios autores mencionan y creo que es algo interesante que genera pues cierta esperanza o ciertas herramientas con las cuales uno podría enfocar los esfuerzos, ¿no? Ellos mencionan una colaboración multisectorial, es decir, es indispensable esa sinergia entre los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado. Consideraciones éticas también y desafíos que son importantes. La transformación digital debe enfrentar, pues, de manera frontal esos retos relacionados con la ética, con el uso de datos y la ciberseguridad, que son temas pues de mucha actualidad y pertinencia, no solamente para la sociedad y las personas en particular, sino también para la propia operación de los gobiernos locales, ¿no? Y una de las conclusiones centrales de este capítulo es que las capacidades institucionales municipales operan como una condición previa para la extensión y profundización de la transformación digital. Es un capítulo bien interesante, ¿no? Tiene algunos elementos que creo que vale la pena resaltar y creo que
el amalgamaje teórico que utilizan, que en particular está fundamentado en la teoría institucional de North, ¿no? Las reglas del juego, marcos legales, transparencia institucional, capacidad recaudatoria y de servicios básicos del ayuntamiento, está de alguna manera interactuando con la teoría de crecimiento endógeno de Romer, ¿no? El motor interno, la innovación, la tecnología y la empresa, la inversión privada local, pero también hacen un tratamiento de las capacidades humanas de Zen, ¿no? El concepto de la libertad de agencia, ¿no? Y en particular mencionan, pues, la alfabetización digital, ¿no? Y la apropiación social de las tecnologías de la información e inclusión de las comunidades marginales. Entonces, ese creo que es un acierto muy evidente de este capítulo. Marcaje o utilización teórica, metodológica de estas tres, o fundamentada para la metodología en estas tres teorías, creo que es algo bien interesante y pertinente, ¿no? Y sin embargo, digamos, me gustaría mencionar para este capítulo algunas áreas de oportunidad que creo que pueden ayudar y que obviamente son, eso, ¿no? Quizá propuestas para poder tener estudios más adelante, ¿no? Que ustedes mismos, como los autores, o quizá algún otro, como mencionaban bien, retome esto para que pueda hacerse de manera un poco más, digamos, que pueda avanzar el tema, ¿no? Y aquí un primer tema que detecto es una fricción, llamémosla metodológica, ¿no? Hay un choque de escalas. Por un lado, se tienen datos municipales, ¿no? Que se están contrastando, se están midiendo de manera frontal con datos estatales. Por ejemplo, la variable independiente es básicamente este índice de capacidades institucionales municipales, ¿no? Es una resolución granular, ¿no? 15 variables precisas calculadas específicamente para 2.115 municipios, ¿no? Pero sin embargo, del otro lado tienen como variable dependiente, ¿no? Una resolución macro, ¿no? 46 variables calculadas solo a nivel entidad federativa. Entonces, ahí puede haber algún tipo de fricción, ¿no? En la escala. Y sin embargo, el modelo explica, de acuerdo a los resultados, que un incremento de 1% en el índice de capacidad institucional municipal mejora en 1,37 el índice de uso digital, y sin embargo, promediar el esfuerzo municipal, quizá ese es el punto, promediar el esfuerzo municipal a la escala estatal puede generar algún tipo de respuesta, como es la que están encontrando, funcional, pero podría ser conceptualmente, eh, pues, riesgoso, ¿no? Entonces, quizá vale la pena empatar los dos tipos de granularidad a nivel estatal y a nivel municipal, y hacer de la variable dependiente, ¿no? Una resolución micro o más granular. Obviamente que lo digo como deseo de Santa Claus, porque a veces estos datos no son tan fáciles de encontrar. Se encuentra, y yo lo sé, uno con muchos retos, pues de todo tipo, ¿no? En términos de la oportunidad de los datos, de la verificabilidad, de lo que sea, de muchas otras cuestiones como estas, ¿no? Entonces sí vale, sin embargo, en términos metodológicos, tratar de explorar alguna alternativa, ¿no? Que pueda ayudarnos, ¿no? Y bueno, un poco de recomendaciones para este mismo capítulo en términos de lo que puede hacerse. En términos metodológicos, quizá hablando de este último punto, el promedio municipal a estatal, ¿no? Y yo ahí podría pensar que una optimización de eso podría ser buscar proxies digitales a nivel municipal, por ejemplo, la densidad de antenas celulares con las que cuenta un municipio, ¿no? Esa información no sé si está por ahí, o que pueda ser pública con alguna compañía, pues no sé, Telcel o Movistar, no sé, ¿no? No, nunca me he metido esos datos. Cuentas de banca móvil, ¿no? Por ejemplo, cuentas hay, tal vez esos datos sí vienen en alguna estadística financiera, de la Asociación Mexicana de Bancos, por ejemplo, y tratar de correr una regresión 100% municipal, evitando esta distorsión por el Estado, ¿no? Hay una profundidad cualitativa que a mí me gusta, ¿no? Es un análisis muy interesante. El abordaje actual es altamente macro y cuantitativo,
pero quizá una posible optimización sería incorporar estudios de caso contrastantes. Por ejemplo, un municipio de estos, digamos, de elite contra un municipio de Oaxaca para ilustrar cómo se vive la estadística en el territorio. Pero bueno, digamos, ese es un tema cualitativo que quizá vale la pena evaluar. Y el alcance ético, que creo que también fue un tema interesante, los riesgos éticos mencionados brevemente. Puede agregarse un apartado específico sobre la gobernanza de los datos, ¿no? Por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad en burocracias locales no profesionalizadas, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, mi primera aproximación para el capítulo 7, ¿no? Ahí dejo, digamos, un poco del resumen y un poco de algunos, pues, datos que creo, algunas optimizaciones que creo que podrían hacerse de manera particular con esta información, ¿no? Ahora, respecto al capítulo 8, es un capítulo también bien interesante. Este es un capítulo que habla en particular sobre pues, algunos temas de seguridad, ¿no? Y el capítulo se nombra Contar con sociedades pacíficas e instituciones eficaces e inclusivas. Y en términos generales, este capítulo también es muy interesante por varias razones, ¿no? También me hizo pensar en este tipo de eventos recientes que ha habido en Acapulco, ¿no? Todos históricamente, yo creo que desde nuestros padres se ha visto como un destino, pues, turístico, pues, tradicional, ¿no? Y me sorprendieron algunos datos, ¿no? En términos de la importancia que tiene, por ejemplo, en el estado de Guerrero y en el país en su conjunto, Acapulco como destino turístico, ¿no? Si no mal recuerdo, y ahí las autores me pueden corregir, un poquito más de 20% de los cuartos que se ofrecen a nivel nacional están concentrados en Acapulco, ¿no? Entonces, uno podría pensar que Acapulco como destino turístico, pues es un destino que debería, de manera natural, uno lo debería pensar así, ¿no? No solamente derramar el tema económico y financiero y social, el bienestar, no solamente en el puerto, ¿no? Sino que pueda ser algo que pudiera pues expandirse a todo el estado. Y sin embargo, Guerrero, por el otro lado, pues está en los primeros tres lugares de pobreza a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un contraste bien fuerte que los autores, pues de alguna manera motivaron esa reflexión con su capítulo y también da pues origen a un poco de su análisis, ¿no? El análisis en particular de este capítulo está en el ámbito local y revela pues una realidad crítica para México. La meta de alcanzar sociedades pacíficas con justicia e instituciones sólidas se percibe como un objetivo, de acuerdo con los autores, lejano para la gran mayoría de los municipios, ¿no? Otra vez esta insistencia sobre quizá de cruda realidad de que aún estamos lejos y estamos cada vez más lejos de alcanzarlos por las condiciones en las que se encuentran, ¿no? A través de una metodología mixta, ellos lo que tratan de hacer es identificar un crecimiento significativo de los delitos del fuero común que más afectan a la ciudadanía. Ellos utilizan datos de 2015 a 2023 y entre otros hallazgos, uno que fue fundamental en este capítulo es la alta concentración de la incidencia delictiva en un grupo reducido de entre 61 y 68 municipios, los cuales paradójicamente suelen coincidir con aquellos que poseen mayores capacidades económicas, pero que fallan en la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad pública. Eso es algo muy interesante que encontré en su trabajo, ¿no? En realidad, el colapso del objetivo de desarrollo 16 en el nivel local podría pensarse como pues, en tres niveles, ¿no? De acuerdo con la lectura del capítulo. El nivel uno, que sería el nivel ideal global, ¿no? La paz y la justicia, con el objetivo 16, no se construyen sino desde agregados macroeconómicos, sino desde la capacidad institucional de cada territorio. Un nivel 2 que, sin embargo, en México tenemos un laberinto legal
el diseño institucional mexicano opera bajo una separación artificial de delitos y un esquema de competencia fragmentado. Esa es una observación que ahorita retomo enseguida, pero que es algo bien interesante que no había yo reflexionado personalmente como ciudadano. Y un nivel 3 que es la realidad municipal. Se exige a los ayuntamientos, por un lado, enfrentar dinámicas criminales transnacionales, poseyendo una profunda debilidad en sus activos organizacionales, humanos y financieros, ¿no? Ahí es un tema súper relevante. Hay una paradoja de la seguridad también, ¿no? Por un lado está la arquitectura legal, ¿no? En la que pues tienes tú en la ley la ley divide artificialmente los delitos en dos: el fuero federal, la delincuencia organizada y el narcotráfico, y el fuero común, que se encarga pues básicamente de temas de homicidio, extorsión, robo y lesiones. Y por constitución, de acuerdo a la propia constitución, el municipio está incapacitado para atender pues aquellos temas de fuero federal, ¿no? La delincuencia organizada, el narcotráfico, que sin embargo, pues como lo estamos viviendo, ¿no? En muchos municipios en el país, ¿no? Básicamente no tienen, pues no solamente la capacidad técnica organizacional para enfrentarlos, sino que tienen básicamente este freno legal que está en la propia Constitución. Es algo bien interesante que yo no había, en lo que yo no había reparado, ¿no? Y por el otro lado tenemos la dinámica criminal, ¿no? La realidad. El libro, este capítulo, lo que está diciendo de manera muy clara es que hay una división ficticia en la práctica, ¿no? Los delitos del fuero común son perpetrados y organizados y financiados por redes macrocriminales, ¿no? Entonces, la dinámica criminal en la realidad pues está de alguna manera reproduciéndose, dado esta estructura legal que no es ad hoc a lo que estamos viendo. Entonces, el municipio, como resultado, actúa obligadamente como primer responsable ante maquinarias delictivas complejas, ¿no? Nacionales e internacionales incluso, pero que está careciendo, perdón, de las facultades legales y los recursos para investigarlas o combatirlas, ¿no? Ese es algo bien interesante que se señala en este capítulo. Los autores por ahí estiman, ¿no? Con algún modelo, que la incidencia delictiva del fuero común por cada 100.000 habitantes ha crecido de manera significativa y ha venido creciendo de manera sostenida desde la adopción de los objetivos del desarrollo, ¿no? Esto es de entre 2015 y 2023. La meta de 16.1, ¿no? De reducir significativamente todas las formas de violencia, pareciera ser, de acuerdo con el análisis de los autores, hoy empíricamente inalcanzable bajo el diseño institucional vigente. Es un escenario de nueva cuenta, pues muy complicado, poco alentador. Hay una fractura del Estado, de la fuerza policial, ¿no? Y la obra, en este caso, en este capítulo, el diagnóstico es que se está revelando una debilidad que comienza en la distribución del recurso humano esencial. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Concentra 40% de ese recurso humano esencial, ¿no? De la seguridad, y el Estado de México, entre ellos dos, concentran más de la mitad de todos los policías preventivos del país. Esos son datos, brutales, ¿no? Que te hablan, pues básicamente de un vacío institucional en el resto de los municipios. La inmensa mayoría de los más de 2.400 municipios que tenemos, pues se enfrentan a la criminalidad con capacidades nulas, marginales o no profesionalizadas, ¿no? Invalidando cualquier estrategia de pacificación nacional unificada, ¿no? Entonces, pues es un capítulo muy interesante, ¿no? Sin embargo, creo que vale la pena anotar algunas áreas de oportunidad en las que creo que los autores podrían abundar o profundizar en el futuro.
Ellos utilizan datos oficiales, ¿no? El estudio construye evidencia sobre datos de carpetas de investigación reportadas por las procuradurías estatales, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos que esa es solamente la punta del iceberg. Toda la cuestión es mucho más compleja y el fenómeno es monstruoso, ¿no? Hay una falla estructural y en México, pues la cifra negra de delitos ocurridos no denunciados supera históricamente el 90% a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese punto ciego, es decir, aunque el análisis tiene obviamente algunas diferencias bien interesantes, muy pertinentes y útiles, hay un elemento enorme, grandísimo, que no se está midiendo. Y obviamente que esta no es falla de los autores, ¿no? De nueva cuenta, este es un tema, pues, básicamente que tiene que ver con la disponibilidad de los datos, con obviamente, si son públicos o no, y cuánto de eso estamos accediendo es real, ¿no? Bueno, y entonces ahí, digamos, el punto que quiero resaltar es que hay un riesgo analítico, ¿no? Sí hay, digamos, algún análisis por aquí en el que se menciona que el secuestro bajó, por ejemplo, 53%, pero al omitir esta cifra negra o esta corrección que podría hacerse, pues obviamente que no se podría reflejar, o no se podría ser tan optimista, ¿no? Entonces, habría que quizá hurgar un poco más en la medida de lo posible. Es un reto, ¿no? O sea, la verdad es que otra vez es como una carta ahí de Santa Claus, pero en realidad es un tema un tanto, complicado, pero pues ya que están en eso, creo que vale la pena meterse un poco más, a eso, ¿no? Y tratar de ver si se puede pues sí, mejorar un tanto o completar o ampliar esa base de datos con cifras negras o a ver cómo se puede estimar. No es mi especialidad, pero me late que podría haber por ahí algún método para tratar de inferir algo de ese tipo de información, ¿no? Y bueno, finalmente, de este mismo capítulo, pues dar mi apreciación es que es un capítulo muy sólido, ¿no? Tiene una fuerte base cuantitativa, tiene regresiones, pruebas, diferencia estadística, eh, de todo, ¿no? Está anclada con datos del INEGI, ¿no? Pero está limitada, como lo decíamos, por la dependencia exclusiva de cifras oficiales, ¿no? El texto demuestra, pues matemáticamente, que el alejamiento de México del Objetivo de Desarrollo 16, probando un incremento sostenido de la criminalidad local. Y este estudio, sin embargo, al final de cuentas, es un estudio muy pertinente y relevante. Visibiliza el abandono institucional del primer eslabón del Estado mexicano, que es el municipio, y destruye esa narrativa de los promedios nacionales, ¿no? Entonces, a nivel municipal, es un elemento súper valioso de análisis que vale la pena leer con cuidado por todas las enseñanzas que puede uno obtener a partir de su lectura, ¿no? Y no sé cómo ando de tiempo y tal vez ya me extendí un poco, porque No te estoy viendo preocupes, sí, ya un poco poquito. tiempo. Me tomo solamente, digamos, unos 3 minutos para ir dando un resumen del último capítulo que me tocó leer. Y la verdad es que está muy interesante, ¿no? Por eso como que uno se empieza a perder y pierde uno la noción del tiempo, pero agradezco Bien, mucho su paciencia, ¿no? No, claro. solamente del último capítulo. El último capítulo también súper interesante, ¿no? De capacidades institucionales y desarrollo turístico en Guerrero, ¿no? El análisis central determina que, pues a pesar de la importancia histórica y económica de la actividad turística del Estado, especialmente en Acapulco, no se han fortalecido las capacidades institucionales necesarias para convertir al turismo en una palanca efectiva de desarrollo local. Mediante una estrategia de investigación, en este caso, en este capítulo, los autores demuestran que existe una desconexión entre la generación de ingresos turísticos y la reducción de la pobreza en la región. El documento básicamente subraya la urgencia de alinear la gestión institucional con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 2, que es hambre cero, ODS 4
y ODS 9, que es innovación, industria e infraestructura y educación en calidad. Quizá vale la pena solamente pues mencionar del estudio un poco de las recomendaciones que pude hacer ahorita para ir cerrando mi participación. Lo que se tiene actualmente en términos del estudio es un corte transversal, ellos lo utilizan en 2020. Ese es un tema importante que habría que tratar con un análisis quizá longitudinal. Ahí pareciera que podríamos tener datos de 2010, 20, 24 para observar si la capacidad institucional municipal se está fortaleciendo, estancando en el tiempo. O sea, creo que vale la pena pensar en ese brinco de solamente verlo transversal a un análisis longitudinal. Otra sugerencia podría ser pasar del análisis puramente cuantitativo a la integración cualitativa, ¿no? Estudios de caso, por ahí ya nos mencionaba el doctor Miguel la pertinencia de ese tipo de trabajos. Y actualmente este estudio mide de una correlación estática y creo que vale la pena pues ir y saltar también aquí a modelos de regresión, ¿no? Y para ver cómo se asocian estas variables y el impacto que tienen y focalizar básicamente el gasto público, ¿no? No quisiera extenderme mucho más de lo que ya lo hice, ¿no? Con mucho gusto quedamos a sus órdenes para seguir conversando sobre los temas de este interesantísimo libro y que básicamente disfruté mucho leer y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Alfonso. Pues haber participado, en mi caso, en la coordinación de este libro, fue muy enriquecedor, pero escucharlo a través de ustedes después de tiempo, aún más enriquecedor, de verdad. Me permito leer algunos comentarios y si alguien quiere hacer un comentario al respecto sobre el libro, pues adelante. Yo creo que más que preguntas a los doctores que nos han hecho favor de leerlo y hacer esta reflexión, pues es más bien ustedes que se llevan, ¿no? El día de hoy. El doctor Froilán Hernández nos escribe en el chat: me gustaría redactar una reseña del libro, muchas gracias. ¿Recomiendan alguna revista para su publicación? Estoy pensando en Esfera Pública, revista en Gobernanza y Sociedad. ¿Sugieren alguna otra? Gracias. También nos comenta Macarena Martínez: muchas felicidades a las personas autoras y coordinadoras, también a las personas que están presentando. Se ve muy bueno el libro, gracias. Han logrado que despierte esa inquietud por leerlo y de verdad, muchas gracias por el comentario. Aimee Figueroa Neri nos comenta: muchas felicitaciones a los autores, análisis pertinentes y oportuno. El 2030 ya está a la vuelta y también gracias a los comentadores. Muy interesantes sus comentarios. Muchas gracias, Aimee. Bueno, voy a ceder la palabra a José Arturo. Adelante, José Arturo. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, felicitarlo, la verdad, excelente texto, hay que leerlo con detalle y releerlo, me parece que abre una línea ahí de estudio muy, muy importante a futuro para los municipios, así que mis felicidades, excelente exposición por parte de todos ustedes. A mí nada más me queda una duda. He visto un fenómeno en los últimos años que tiene que ver con los municipios y no sé si está incluido en el texto, que es el papel o la mayor incidencia que están teniendo los gobiernos estatales. Si uno revisa cada vez más, me parece correcto también, los gobiernos estatales están entrando a generar mucha obra, muchos servicios o apoyar a los municipios en la prestación de servicios, en infraestructura, a los municipios. Me parece correcto porque al menos el gobierno estatal está más cerca del gobierno federal. Y sobre todo también porque con muchas de esas obras se logra resolver el problema en 2, 4, 5 municipios. Póngase a pensar en las carreteras estatales que conectan a 4, 5, 6 municipios, que genera mayor rapidez en el traslado, genera actividad económica, comercial. Póngase a pensar en los apoyos para infraestructura en agua potable, en drenaje, etcétera. Entonces, hemos visto algunos gobernadores o gobernadoras con una visión muy municipalista, que me parece que es atinado porque además de que tienen más capacidad institucional, tienen un plazo más extenso para cumplir sus proyectos. No así los municipios. A mí me ha tocado ver en municipios donde las obras quedan inconclusas
simple y sencillamente porque el alcalde nuevo, que incluso se religió, ya no la sigue. Y me parece que ahí se desperdicia mucho recurso. Entonces me parece que ese factor donde los gobiernos estatales están apoyando, interviniendo en ciertas obras, acciones, amplitud, cobertura de servicios públicos, es atinada siempre y cuando tengan esa visión municipalista de llevar pues un beneficio a los municipios, sobre todo a los municipios más pobres, ¿no? Donde la autoridad municipal difícilmente llega. Muchas comisarías, por ejemplo, delegaciones, están muy descuidadas por la autoridad municipal. La autoridad municipal se concentra en la cabecera. Y sin embargo vemos que gobiernos estatales, también el gobierno federal, está llevando pues algunos programas, algunos apoyos, algunas obras a esas partes de los municipios, lo cual me parece correcto por esos dos factores. Hay mayor capacidad institucional y el tiempo en términos de periodos de los gobiernos pues es el doble, ¿no? Son 6 años y no 3 años. Entonces no sé si consideraron ese factor que en los últimos años estamos viendo ese fenómeno de cómo los gobiernos estatales y sus dependencias están incidiendo mucho en obras, acciones en los municipios, en la mayor parte de manera pero muy positiva, que está resolviendo muchos problemas y está mejorando también, ir avanzando en esos objetivos del desarrollo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, José Arturo. Voy a permitirme leer el comentario de Carlos Alejandro en el chat. Muchas felicidades, será un placer leerlo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, antes de dar respuesta, pero no sé si alguien más tiene algún comentario, sino para cederle el uso de la voz a la doctora Rocío y que, bueno, nos haga un cierre de este evento. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. En primer lugar, a nuestros comentaristas les quiero agradecer mucho porque no solo son docentes académicos de grandes instituciones académicas y de investigación, sino que son especialistas en los asuntos municipales y locales. Ellos participan ya sea en el Seminario de Economía Pública Local o en la Red de Investigación de los Gobiernos Locales de México, y bueno, creo que los hace no solo lectores, sino comentaristas críticos muy relevantes, a los cuales evidentemente que tenemos que escuchar en todas sus reflexiones y en la de identificación de áreas de oportunidad que este libro que hemos presentado tiene. En ese sentido, pues muchas gracias a los tres, al doctor Miguel Guajardo, la doctora Nancy García y al doctor Alfonso Mendoza. Entonces, en segundo lugar, creo que el fenómeno del combate a la pobreza como fenómeno multidimensional es necesario que se aborde. Los ODS nos dan la posibilidad de abordar el combate a la pobreza en sus múltiples manifestaciones. Y creo que nos queda claro que el ingreso solamente es un elemento que caracteriza la pobreza, pero que hay muchos otros factores en los cuales se tiene que incidir con política pública para ir dando una superación de la pobreza de manera consistente, porque el gasto público por sí solo no va a poder abordar tantas áreas de necesidad que hay en todos los municipios de México. En ese sentido, pues las políticas para favorecer el crecimiento económico, la generación de empleos desde los propios espacios locales, juega un papel fundamental y relevante. Si queremos tener un combate a la pobreza consistente a lo largo del tiempo y que no, cuando ya no haya suficientes recursos para mantener un programa muy extenso de apoyos directos, pues nuevamente las personas caigan en una condición de pobreza. Y es ahí donde el elemento del desarrollo de capacidades institucionales locales juega un papel muy importante. Es precisamente todos los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible van en la idea de superar ya esa lógica de presentar informes globales con promedios nacionales que muchas veces no reflejan las realidades diferenciadas y tremendamente desiguales
de un territorio tan grande como lo es el de nuestro país. En ese sentido, los ODS nos invitan, en primer lugar, a generar diagnósticos locales con la participación de la comunidad y los actores relevantes de las comunidades, y también los últimos estudios de caso en relación a los ODS nos hablan de lo importante que es superar la brecha en materia de datos, de la existencia de datos que nos permitan comprender cabalmente de manera holística la realidad en el ámbito municipal. Hay una brecha muy fuerte, no solo porque en muchos aspectos de los ODS no tenemos datos municipales, sino que también a veces las metodologías de captura de información a nivel nacional pues lleva a que la información la dé la persona que está disponible en el municipio y no precisamente se captura la información cabal de lo que son las realidades municipales. Entonces, los municipios tienen un gran reto, además de promover políticas para favorecer el desarrollo, tienen que fortalecer las instancias que den informaciones más completas, más reales de lo que es la realidad a nivel municipal. Y ahí, pues sí, el dato de las cifras negras en materia de seguridad, tenemos un grave problema. Si hay desconfianza en las autoridades, pues los ciudadanos no denuncian los delitos y el nivel de no denuncia pues llega prácticamente al 95% a nivel nacional. Entonces, se tienen que superar de manera gradual y paralela diversos problemas. Tiene que haber una actuación de los gobernantes locales de tal manera que se genere confianza y no como, pues, desafortunadamente ha venido ocurriendo, en el que se detecta que muchos gobernantes están involucrados con el crimen organizado, con la provocación o generación de delitos en el ámbito local, y eso evidentemente no ayuda a la generación de confianza. Mientras eso no ocurra, pues la cifra negra va a seguir existiendo. Miles de delitos que se cometen y que no son denunciados por parte de de los ciudadanos. Ahora bien, vamos a recuperar todas las áreas de oportunidad que nos han mencionado. Solamente quisiera decir que, por ejemplo, en materia de desarrollo digital, el hecho de que los municipios más pobres y de los estados con mayor rezago social, como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, pues también son los que más reciben recursos públicos, no solo en términos absolutos, en materia de transferencias federales hacia esos estados y municipios, sino también en términos relativos, son de los que están en primeros lugares en materia de gasto público que se transfiere de la federación a los estados y municipios. Pero la obra pública que se lleva adelante en esos estados y municipios en muchas ocasiones es obra pública básica o no coordinada de manera suficiente, porque a pesar de que esa ha sido la realidad de las transferencias en materia de gasto público en los últimos 26 años, cuando menos, la realidad de esos estados y esos municipios no ha cambiado de manera significativa. Por eso, el gasto que dedican a lo que es la transformación digital, pues es muy poca, ¿sí? Hacen obra en materia de calles, de avenidas, de banquetas, tal vez de drenaje, de distribución de agua, pero en muchas ocasiones son obras inconexas que no alcanzan a impactar de manera suficiente el desarrollo local. Y bueno, todas las actividades en materia de conectividad y de transformación digital pues están prácticamente olvidadas en el ámbito municipal. En el caso de la seguridad, el ODS 16, pues me parecería que es el ODS que engloba o que puede reflejar el avance en todos los demás ODS, contar con comunidades, sociedades inclusivas, pacíficas, con gobiernos e instituciones eficaces. Y bueno, creo que
los datos que nos ofrece el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública son contundentes. De 2015 a la fecha ha habido un incremento muy importante de los delitos, especialmente del Fuero Federal, que son los que más pues afectan a la sociedad. Y es alarmante que dentro de los delitos del Fuero Federal, el que más se denuncia a nivel de los municipios es el de la violencia intrafamiliar. O sea que tenemos un contexto no solo de violencia general, social, en las grandes ciudades, sino también tenemos un problema de violencia en los hogares que está condicionando mucho el desarrollo de los niños, de los jóvenes y de sus capacidades socioemocionales y de la posibilidad que tienen para poder forjarse un mejor futuro. En este aspecto, en el terreno de la violencia intrafamiliar, evidentemente que se requieren políticas que incidan de manera local, de manera concreta, en los hogares de manera muy fuerte, pero ahí es donde también se percibe la descoordinación que hay entre los gobiernos municipales y las distintas instancias de los gobiernos estatales y federal. Ahora, creo que el texto, bueno, va a estar disponible, está disponible ya a la venta en Alfa Omega y en todas las librerías, pero ya estamos subiéndolo a las páginas donde se puede consultar de manera gratuita. Espero que este fin de semana ya pueda estar en Academia Edu y en ResearchGate, de tal manera que todos ustedes lo puedan consultar, porque nos han preguntado precisamente de dónde se puede descargar. En cuanto al gasto público de los gobiernos estatales, pues quizá algunos gobiernos estatales estén dirigiendo parte de sus recursos al desarrollo de los municipios, a la construcción de infraestructura, pero todavía no es una tendencia que se ve en las estadísticas. En materia de finanzas públicas municipales, tenemos estadísticas del 2025 y hasta 2025 no se ve un cambio de actitud en el hecho de que los gobiernos estatales prácticamente son los que gastan el 80% de las transferencias federales y en muchas ocasiones lo gastan no solo en gasto corriente, sino en acciones dentro de las propias ciudades capitales de los estados. Esperemos, y sería deseable, ver en las estadísticas un cambio de tendencia en el sentido de que de ese 80% de recursos que se queda básicamente en los gobiernos estatales y en las ciudades capitales, pudiera transferirse, diseminarse en el grueso de los municipios a nivel estatal. Les agradezco a todos los que han participado en la presentación de este libro, a los que están aquí en el auditorio por su atención. Vamos a considerar todos los comentarios que nos han hecho. Ha sido para mí un gran gusto el tener a nuestros colegas como comentaristas y bueno, pues muchas gracias.